Foro 2022 de semana, y vamos a hablar de un tema creo que nos implica a todos, un tema demasiado importante para el país, y es el tema de la seguridad y de la convivencia. Saludamos al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, a la doctora María Victoria Llorente, de la Fundación Idea para la Paz. Yo me quito también ya este tapabocas, y saludamos al Ministro de Defensa, Diego Molano. Y quiero empezar con una cifra dramática que ha sucedido en el país. Durante el año 2021, pues se presentó la tasa de homicidio, de muertes violentas más alta en los últimos 7 años. Más de 13.500 personas murieron de manera violenta en el país. A esto se suman los últimos hechos que se vienen presentando en las fronteras. Estoy hablando de Arauca, norte de Santander especialmente, donde nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con la población civil, con la gente, y ellos resumen que es una tierra sin Dios y sin ley. Enfrentamientos muy crudos que han dejado decenas de personas muertas, enfrentamientos entre las FARC y el ELN, y esto es lo que está sucediendo en distintas zonas del país. Quiero empezar con usted, señor fiscal Francisco Barbosa. ¿Qué piensa de este diagnóstico cuando estamos viendo en la frontera y la gente dice una tierra sin Dios y sin ley? Bueno, un saludo a todos los presentes. Muchas gracias, Jairo, por esta invitación. Un saludo también al ministro y también a la doctora Llorente por compartir el día de hoy este panel. Mire, yo lo que creo frente a esto es que hay que hacer una distinción, y después yo rápidamente entro al tema Arauca y al tema que se está presentando en diversos escenarios del territorio nacional. En primer lugar, la seguridad. La seguridad está acompañada siempre de debe estar acompañada de una acción por parte también de los diversos órdenes que se encargan de darle a la gente o de mantener esa seguridad desde el punto de vista de la convivencia de esas personas en esos territorios. Por supuesto, la justicia cumple un papel esencial. Allí la Fiscalía General de la Nación aparece, pero es un actor posterior, siempre. Nosotros recolectamos cadáveres, nosotros recibimos las denuncias para poder esclarecer los crímenes. Hay unos pasos previos que obviamente tienen que ser cubiertos también por todo el aparato del Estado, es decir, la fuerza pública, la policía, pero al mismo tiempo las autoridades locales, elegidas también democráticamente para ser jefes de policía dentro de estas ciudades o lugares. En ese orden de ideas, creo que lo que estamos viendo es, por supuesto, algunos escenarios del territorio nacional. Yo lo he visto en más de 170 desplazamientos oficiales que hemos hecho en la Fiscalía General de la Nación desde la cúpula de la entidad para tratar de armonizar el trabajo de la Fiscalía en el territorio, pero no solamente en Arauca. Lo estamos viendo, como usted decía, en el Catatumbo, lo estamos viendo en el Bajo Cauca antioqueño, lo vemos en la parte norte del Chocó, lo vemos en Arauca, lo vemos en el Cauca, lo vemos en Nariño, lo vemos en el sur, en la frontera con del Putumayo, además con el departamento del Caquetá, y en otros lugares del territorio nacional donde hay una confluencia de elementos de conflictivos que están atados al narcotráfico, que están atados a la minería ilegal, que están atados al despojo de tierras, que están atados a estructuras criminales que se alejaron de cualquier tipo de manifestación, si se quiere, de paz o de reconciliación o de convivencia en esos territorios. ¿Qué significa? Que tenemos dos rutas. Una que se derivó de lo que se generó y se habló como el acuerdo de paz, en donde hay evidentemente unos esfuerzos para tratar de implementar esos acuerdos, y donde la Fiscalía cumple una función importante. Nosotros tenemos una relación muy importante con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero tenemos otra ruta de unos conflictos violentos que están creciendo en diferentes lugares del Estado,
producto de dinámicas criminales en esas regiones. Y esas dinámicas criminales es donde está la Fiscalía. Voy al caso Arauca. El caso Arauca hoy tiene un enfrentamiento entre el ELN y tiene un enfrentamiento del ELN con las disidencias de las FARC, que es el Frente Décimo y el Frente 28 contra esas estructuras, en lo que ellos han llamado Comando Conjunto de Oriente. El día de ayer fue neutralizado alias Jonier, jefe del Comando Conjunto de Occidente, que está operando entre Nariño, entre Cauca y Nariño, donde están la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, la Carlos Patiño, la Franco Benavides, la Uribe Rondón, donde hay un enlace con la Oliver Sinisterra, con los contadores, antiguos grupos Guerrillas Unidas del Pacífico, y hay enlaces con lo que es el 48 y la Carolina Ramírez entre el río Putumayo y la puntica del río Putumayo que se une con el río Caquetá, en donde está operando la Carolina Ramírez, y hay más y más lugares donde podríamos entrar a mirar en el territorio nacional. Esas estructuras, ¿cómo se pueden combatir judicialmente? Que es la tarea de la Fiscalía. Itinerancia, en donde nosotros ya hemos venido dando resultados y ahorita podríamos ahondar en eso. Asociar casos de criminalidad en esas regiones, asociar estrategias investigativas de Fiscalía, que hacemos con, por supuesto, la unidad de investigación, con el de seguridad territorial y con la crimen organizado, y por supuesto, articulación, que era el gran problema que teníamos en la Fiscalía, y es que internamente en la entidad no se hablaba, y externamente teníamos un gran problema de diálogo con las diferentes entidades. Hoy tenemos un diálogo muy profundo con nuestras fuerzas militares, con policía, DIJÍN, SIJÍN, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, sociedad civil también en el marco de lo que se hace con la unidad de investigación. Luego, tenemos retos muy graves, pero tenemos grandes resultados, y yo creo que la seguridad, en donde nosotros acompañamos, por supuesto, dentro de nuestra labor de esclarecimiento, tiene que estar acompañado de una mejora en la justicia, que es lo que estamos tratando de hacer en la Fiscalía General de la Nación, con los retos que por supuesto tiene las dinámicas problemáticas en el desarrollo del sistema acusatorio en Colombia, que ya lo he compartido y hemos compartido esto con el doctor Luis Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para lograr justamente, como se llama este panel, una convivencia. Y la convivencia no se puede hacer con discursos. La convivencia se tiene que hacer sobre la base de la aplicación de bienes públicos, como la seguridad y como la justicia, ¿sí? Churchill decía una frase, la traducción decía, alimentemos el optimismo todo el tiempo con discursos, pero jamás le perdamos el ojo a la realidad. Lo que hace la Fiscalía General de la Nación es todo el tiempo sobre la base de lo que está ocurriendo. Yo lo decía hace unos días, a mí me toca ver la cara fea de este país todo el tiempo, porque todos los días lo único que yo recibo son noticias de actos criminales de todo nivel. Y creo que esa circunstancia también le plantea un foco a uno de una práctica permanente que estamos viendo sobre corredores regionales de criminalidad diversos en el territorio, y una criminalidad que no es la misma en cada uno de los lugares de este territorio nacional. Es decir, así como hay pluralidad y hay una visión, si se quiere, en el territorio nacional de diversidad, también la criminalidad tiene diversidad. Y también la criminalidad tiene maneras de actuar frente a esa realidad. Ya seguimos con cifras y demás. Desde la Fundación Ideas para la Paz, ¿qué diagnóstico están haciendo ante la grave situación que está presentando no solamente en el país, en diferentes zonas del país, en Arauca, norte de Santander y otras zonas también, como están así de críticas? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Saludo al señor fiscal, al señor ministro, y muchísimas gracias por esta invitación a Semana. Bueno, sin duda nosotros compartimos el diagnóstico que se está dando en todo el país sobre que hay un deterioro real de las condiciones.
Obviamente está muy visible ahorita lo que ha sucedido en Arauca, y lo que viene sucediendo en el suroccidente del país y demás, pero digamos ahí hay unas realidades también que son urbanas. Digamos, el crecimiento de la violencia homicida del año pasado en Colombia, que es, digamos, el primer crecimiento en tantos años, es posible que este gobierno vaya a ser el primer gobierno en 20 años que cierra con una tasa de homicidios al alza. Entonces, pues eso es un tema realmente complicado, pero no es solamente lo que se está sucediendo en las zonas más afectadas por el conflicto, sino también en zonas urbanas. En Bogotá, en Barranquilla, en Cali, hubo también crecimientos importantes de los homicidios. Bogotá y Medellín, para no ir tan lejos. Medellín muy pequeño. Y Cali bastante. No, Cali es muchísimo, Bogotá es bastante, Medellín realmente tuvo un crecimiento bien pequeño, y el caso de Medellín hay que entenderlo bien porque Medellín tiene una tiene un nivel de homicidio que es menos de la mitad de lo que está sucediendo en Cali, siendo una ciudad más grande. Entonces, en términos de homicidios, o sea, lo de Medellín hay que estudiarlo bien porque era la ciudad más violenta de Colombia y del mundo. O sea, Medellín alcanzó a tener tasas de homicidio de cerca de 400 homicidios por 100.000 habitantes en los años 90. Entonces, el caso de Medellín es algo bien interesante. Entonces, lo primero que hay que decir es que se requiere de una estrategia clara y precisa donde se priorice la reducción de los homicidios. Eso, digamos, yo no lo veo como una prioridad. ¿Cuál es exactamente esa estrategia de reducción de homicidios, de que se está haciendo el seguimiento permanente de cómo se está trabajando con alcaldes y gobernadores? O sea, ¿dónde está? Ahí realmente hace falta una priorización, y ese es un tema que el próximo gobierno va a tener que enfrentar sí o sí, y eso no solamente pasa por combatir las organizaciones criminales, que por supuesto es importantísimo. El señor fiscal habló sobre los avances que han venido haciendo en materia de investigación, pero seamos reales, seamos realistas. La tasa de impunidad en Colombia en materia de esclarecimiento de homicidios sigue siendo más o menos igual en los últimos 20 años. Ahí no nos hemos movido. Entonces, ahí tenemos un desafío realmente grande, y se han hecho unas inversiones muy grandes en justicia en este país, y pues uno sí quisiera ver cómo y no estoy diciendo, eso no tiene que ver necesariamente con las ejecutorias del señor fiscal aquí, sino es un proceso de los últimos 20 años donde uno no ve realmente cuáles son los avances. Ahí hoy en día, y con esto nosotros hemos venido hablando sobre la necesidad y la urgencia de que no solamente veamos el tema de seguridad, sobre todo en las zonas más afectadas por este tipo de conflictos, ha hablado Arauca, Catatumbo, Bajo Cauca y todo el andén pacífico. Hablo ahí de no solamente hacer estrategias de copamiento militar, que es lo que hemos venido utilizando de manera sistemática, y eso viene haciéndose históricamente en Colombia, más esta idea de los objetivos de alto valor estratégico. Ya hablaba el señor fiscal de cómo acaban de coger a uno de los del suroccidente, pero digamos, si uno mira, por ejemplo, cuáles han sido los impactos reales de la captura de estas personas, Otoniel, Fabián, Uriel, bueno, todos los que hemos ido capturando en los últimos, ¿cuál es el impacto real que se observa y observable en el mejoramiento de las condiciones humanitarias de estos sitios, en la desestructuración de estas organizaciones? Realmente eso no es lo que está sucediendo, eso no es lo que vemos que el ELN sigue siendo fuerte, no lo hemos desterrado del Chocó, en fin, entonces creo que ahí es un llamado a revisar realmente la misma estrategia que hemos tenido, y quisiera terminar con esto porque por favor, me parece, con el ministro. Sí, señor, me parece muy importante terminar con esto porque hay una oportunidad muy grande, tenemos una gran oportunidad. Este gobierno hizo un gran esfuerzo en implementación de los acuerdos en materia de los PEDETs, y está dejando un legado en términos de recursos y de planificación que va a permitir al próximo gobierno hacer unas inversiones reales e inmediatas en esas zonas más afectadas por el conflicto.
¿Cómo vamos a hacer para acompañar esas ejecutorias con una estrategia de seguridad, de desescalamiento del conflicto que verdaderamente haga que esas ejecutorias que se van a tener redunden en generación de legitimidad para el Estado colombiano? Bien, ministro Diego Molano, ¿qué piensa usted cuando la gente allá en Arauca, en la frontera, los pobladores están diciendo precisamente esto? Esto es una tierra sin Dios ni ley, nos da miedo acercarnos a este grupo, a otro grupo, estamos prácticamente secuestrados en nuestras casas. ¿Cuál es el diagnóstico y qué le dice usted al país frente a esto tan grave que está sucediendo? Y gracias nuevamente por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Un saludo especial para usted, para el señor fiscal, para la doctora María Victoria, y muchas gracias a Semana por la invitación y la participación en este foro. Yo, Jairo, quisiera referirme a 3 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos de la política de seguridad y convivencia del presidente Iván Duque y de nuestras fuerzas militares? Primero, la preservación de la vida. Segundo, la lucha y el desmantelamiento de organizaciones terroristas, narcotraficantes y criminales. Y tercero, el control territorial y la protección del medio ambiente. Y en eso veníamos avanzando relativamente bien. El país cerró el año 2020 con la tasa de homicidios más baja en 42 años, la tasa de secuestro más baja. Pero enfrentamos 2 factores que han cambiado la dinámica y sobre las cuales estamos reconfigurando acciones. Primer factor, el COVID. Se incrementó la pobreza, se incrementó el desempleo, tuvimos un problema de salud mental después de 18 meses de encierro, y después de los bloqueos y el vandalismo hubo una reconfiguración criminal que incrementó los índices de violencia, disparó las tasas de homicidio el año pasado. Le pasó a Colombia, le vimos en algunas ciudades, le ha pasado a varios países de América Latina, 22 ciudades en Estados Unidos dispararon sus tasas de homicidio. Es un efecto post-COVID, llamaríamos así, y esa reconfiguración criminal se dio sobre todo en los puntos de bloqueo, donde grupos de microtráfico se aliaron con grupos criminales y se dispararon las tasas de homicidio. Lo vimos en Cali. Cali es responsable de 300 homicidios solo entre los meses de abril, mayo y junio del año pasado. Y el segundo factor que ha alterado el proceso en el que veníamos es Venezuela y lo que sucede en los corredores de frontera con Venezuela, en donde estas organizaciones terroristas como disidencias de la FARC, el ELN y Marqueta entraron en confrontación y ya sus cabecillas están allá y desde allá con la connivencia del régimen han permitido actuaciones de violencia que luego tienen repercusiones en las zonas de frontera, en Arauca y en Catatumbo. Dos fenómenos nuevos que alteraron el buen camino que venía y los resultados que teníamos en el año 2020. ¿Qué estamos haciendo desde esa perspectiva en el gobierno nacional? Porque no nos hemos quedado quietos. De hecho, aquí estamos buscando esa política que venía funcionando bien, reajustar para poder atender esas 2 realidades que afectaron la dinámica de homicidios y la dinámica de violencia en las zonas de frontera. En primer lugar, desde el año pasado, inmediatamente terminó de controlarse la situación de paros y de vandalismo que hicieron esa reconstrucción criminal, se montó un programa especial con la policía, con las 20 ciudades más afectadas en homicidio para hacer contención del homicidio, que comenzó a ceder hacia finales del año. De hecho, en diciembre logramos una contención del homicidio. Por supuesto, había habido unas afectaciones graves, pero aquí se hizo un trabajo para contener el homicidio. Cali cerró en diciembre con el mes más bajo de homicidios en los últimos 2 años. Logramos contener la tendencia de homicidio en Bogotá, pero el efecto del paro, el bloqueo y esa reconfiguración criminal, pues tuvo, por supuesto, esos efectos en el año. Pero se ha dispuesto especialmente más pie de fuerza, más instrumentos para combatir el crimen como la Ley de Seguridad Ciudadana y tenemos en estas primeras 3 semanas el nivel de homicidio una contención también que esperamos seguir sosteniendo a lo largo del año porque lo primero es preservar la vida. Con respecto a la situación de organizaciones criminales, ¿qué es nuevo y qué pasó en el último año y medio? Y por eso yo señalo la importancia de seguir combatiendo organizaciones criminales. Es lo que sucedió en Venezuela y lo que sucedió en Arauca. Venezuela era retaguardia, ellos iban allá. Hoy tenemos a todos los cabecillas del ELN en Venezuela y en Cuba, y desde allá planean y desarrollan sus actividades terroristas. Los que estaban en Colombia o ya fueron neutralizados
o ya se regresaron a Venezuela o están en Cuba. Caso de alias Uriel y alias Fabián, que fueron neutralizados por nuestra fuerza pública, y eso ha permitido tener información para poder seguir combatiendo esas organizaciones. En términos de organizaciones criminales, cuando el presidente Duque recibió su gobierno después del Acuerdo de La Habana, había alrededor de 15.000 hombres entre los que estaban en armas y los que estaban en redes de apoyo. Al ejercicio del último conteo que hizo el gobierno final, teníamos alrededor de 12.000 hombres. Esto significa que el país no era que estaba totalmente en paz, aquellas organizaciones criminales y terroristas, como las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros, que afectaban las dinámicas regionales de seguridad. En este periodo de tiempo hemos logrado reducir en 3.000 hombres en armas y redes de apoyo. Se ha logrado que los Caparros y los Pelusos que actuaban en el Bajo Cauca antioqueño fueran neutralizados, y especialmente los Pelusos. Sin embargo, tenemos todavía 3 grupos que se alimentan del principal problema que necesitamos seguir combatiendo, que es el narcotráfico y las rentas criminales. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en la reducción de cultivos ilícitos, 338.000 hectáreas erradicadas, hicimos el año pasado 671 toneladas de coca incautadas, más de 5.700 laboratorios destruidos, pero esa es la fuente principal que alimenta la violencia. ¿Qué suma a esta tarea que tenemos que hacer, que ha complicado la situación, especialmente este lado? Pues seguir combatiendo esas organizaciones. La captura de alias Otoniel, claro que le sirve al país. Es que el Clan del Golfo era el peor grupo narcotraficante, tenían azotados a toda la costa caribe colombiana, ordenaba desplazamientos forzados, asesinato de líderes sociales, reclutamiento de niñas. ¿Cómo no va a ser importante haber capturado a Otoniel? ¿O cómo no va a ser importante haber neutralizado a alias Fabián, que tiene un plan de expansión del ELN en todo el occidente colombiano, y Chocó, en el Valle del Cauca, y quería expandirse a un comando central en los departamentos de Tolima y del Valle? Es importante, y la captura de alias Johnny es importante también. Ahí en la neutralización de Johnny permite dar de baja al principal actor criminal y terrorista. Era el que había cometido el atentado terrorista en Corinto, había ordenado el plan pistola a nuestros policías, había generado el desplazamiento masivo y la confrontación en el Plateado, que es donde más homicidios y afectaciones ha tenido la vida en esa situación. Claro que es importante desmantelar esas organizaciones. Sin embargo, como aún tiene la fuente de financiamiento del narcotráfico, es necesario profundizar la lucha contra el narcotráfico. Y paso a la parte final. Es claro que hoy la situación en fronteras es una situación difícil para Arauca, pero la presencia de nuestra fuerza pública estará allí hasta que garanticemos 3 propósitos. Primero, controlar los efectos que está teniendo esa confrontación del otro lado de la frontera. La gran diferencia es que del lado de allá, en Apure, tenemos a las disidencias de las FARC, al ELN y a la Marquetalia, 800 hombres en armas de ese lado, en 5 campamentos diferentes, que lo que han disputado rentas criminales, y con el apoyo hoy de la Fuerza Bolivariana, están buscando unidos, ELN, la segunda Marquetalia y el apoyo de la Fuerza Bolivariana, sacar a las disidencias de las FARC. Eso ha tenido efectos en Arauca, ha tenido efectos en esas retaliaciones que vimos en estas 3 semanas, y por eso el dispositivo que tenemos allá desplegado implica 7.700 hombres, hacer control de las poblaciones para garantizar protección a la población civil. No son días fáciles, son días difíciles los que tenemos en Arauca, pero tenemos toda la disposición. Hoy hubo enfrentamientos del otro lado de la frontera, y porque siguen las confrontaciones en este grupo, y nuestra responsabilidad es precisamente proteger esos 23 pasos de frontera, combatir al ELN, a las disidencias de las FARC allá, con los cabecillas que delinquen desde Venezuela, dan órdenes, y aquí lo que tienen son de segundo y tercer nivel que ejecutan esas órdenes, incluyendo el atentado terrorista que vimos desafortunadamente la semana pasada en Saravena. Y por eso la tercera acción que estamos haciendo ya es una acción de inteligencia y precisamente de acciones antiterroristas que están buscando cometer en la sociedad. No es fácil la situación en Arauca, las complicaciones que está generando la situación de Venezuela en el Catatumbo y en Arauca implican una dimensión de seguridad sobre la que estamos trabajando y estamos actuando, y no descansaremos hasta restaurar el orden y la tranquilidad en Arauca y en Catatumbo. Sí, ministro, y la gente dice que prácticamente se está viviendo una guerra en la frontera, allí en Arauca, en el norte de Santander, en Catatumbo y en diferentes zonas del país. Fiscal, como estamos hablando del ELN, la gente está diciendo, el ELN se ha fortalecido, está creciendo, mire su accionar. ¿Diálogo o no con el ELN? ¿Usted qué diría? No le compete al fiscal general hacer ningún tipo de apreciación sobre eso. Eso le compete al presidente de la República, el que está o el que vaya a ser elegido.
Yo lo único que puedo hacer es cumplir las funciones constitucionales, que es perseguir criminales, investigarlos y traerlos hacia la justicia. Pero quisiera hacer dos reflexiones sobre lo que se planteaba hace un momento, Sí. sobre lo que se ha dicho por parte del ministro y lo que se ha dicho por parte de la doctora Llorente. Dos escenarios. Yo hablaba de una situación territorial, que es real, en donde hay una implicación de la Fiscalía General de la Nación de una manera muy importante, sin discursos, con cifras, con resultados. Nosotros recibimos el país con un 57% de esclarecimiento en las llamadas masacres, o que se ha denominado para la clasificación homicidios colectivos, pero las masacres, 57% de esclarecimiento. Hoy tenemos el 82% de esclarecimiento. Son cifras, pero son constataciones. ¿Qué ocurrió? ¿Esas cifras de dónde salen, fiscal, para que la gente... Esas cifras son las cifras que ha venido haciendo la Fiscalía y que ha venido recogiendo sobre los expedientes de la Fiscalía General de la Nación antes de que yo llegara. Es decir, son cifras que tienen ya casi 15 o 16 años de trabajo por parte de la entidad, porque hay que reconocerlo. Esta entidad lleva 30 años y solamente venimos a tener estadísticas, digamos, desde hace unos 16, 17 años que empiezan a recoger diferentes, digamos, fenómenos. Pero 57-82. Entonces yo le pongo el siguiente ejemplo para que la gente entienda lo que yo estoy contando, porque quiero contarles una historia. Y la historia es muy simple. Nosotros llegamos el febrero 13 del 2020. Venían unos episodios históricos de esclarecimiento que se han venido trabajando con la unidad de investigación. Y hay que reconocer una cosa que es importantísima. La unidad de investigación que surgió en el acuerdo de paz ha sido fundamental para la Fiscalía General de la Nación y sí hemos mejorado, no es lo mismo. A la Fiscalía no la pueden meter en el mismo balde hoy o antes, porque es que las instituciones tienen historia y la historia no es simple y llanamente la aplicación de un rasero para todo el eje histórico. Por supuesto que el país ha cambiado y por supuesto que el país ha mejorado. Es que teníamos 72 muertos por cada 100.000 habitantes en el año 95, hoy tenemos 25. Algo debió haber pasado en los últimos 25 años en Colombia para que eso pasara. Le debemos mucho a todos esos gobiernos que pasaron durante 25 años para que pudiéramos llegar a ese punto. Y en la Fiscalía General de la Nación también pasó lo mismo. Pasamos del 57 al 82 y le digo a usted, en junio del año 2020 arrancó una seguidilla de atentados contra población civil en el país, masacres, y se dieron la gran mayoría en el Cauca y en Nariño, en Samaniego, en Buga, en Tuluá, en Jamundí, en Buenos Aires, Cauca, en la Guayacana, Nariño, en Argelia, Cauca, en Ituango también se presentaron, en el Totumito, norte de Santander. La instrucción fue grupos itinerantes en movimiento tratando de resolver esos casos y se resolvieron. Se esclarecieron. Alguien podría decir, sí, fiscal, pero ¿cuántas sentencias hay? Sí, pero es que la Fiscalía no está, la Fiscalía es el órgano investigativo. Nosotros lo que hacemos es tener elementos, ir y probarnos ante los jueces de garantías, pedir la orden de captura, ir y solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario, probándole una inferencia al juez. Si hacemos mal la tarea nos regañan y nos dicen que no la hacemos bien. Por ende, esta Fiscalía es una Fiscalía que ha tratado de ir con sustento probatorio y con elementos materiales probatorios a las audiencias y hemos venido resolviendo esos casos del 57 al 82. Esa es la visión, si se quiere, que se puede ver con defensores de derechos humanos, con desmovilizados, en donde hemos trabajado de la mano con la unidad de investigación y cruzamos competencias con la Delegada Nacional de Seguridad Ciudadana, hoy Seguridad Territorial, con la firma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la Delegada para Crimen Organizado. Ahora, lo urbano. En lo urbano, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se planteaba hace un momento por parte del señor Ministro de Defensa. Ha habido una transformación criminal en las ciudades.
es que lo que ocurrió en la ciudad y en las ciudades entre abril y junio, más allá de la defensa de la protesta pacífica en Colombia, que yo fui el primero en defenderla, en que la gente tiene que salir a protestar legítimamente, pero la protesta legítima no puede ser quemar el Palacio de Justicia de Tuluá por parte de la ADAN Izquierdo. La protesta pacífica no puede ser quemarnos todos los archivos del 2010 al 2020 de los violadores de niños en el Cauca, quemando la URI en Popayán. Tampoco es quemarnos o intentar además quemar la URI y la fiscalía en la ciudad de Cali. Eso no es protesta, eso son manifestaciones violentas y eso es terrorismo urbano. Y quiero decirlo con claridad, la Fiscalía General de la Nación hace su tarea. Al terrorista urbano se le persigue con las herramientas que tiene la ley en Colombia. Nosotros probamos con trazabilidad probatoria de que detrás de las manifestaciones violentas que hubo en la ciudad de Cali estuvo la nueva Marquetalia y hay procesados por eso y están en la cárcel. ¿Quién los envió a la cárcel? ¿La Fiscalía? No, la Fiscalía no envía a nadie a la cárcel, son los jueces de garantía. ¿Por qué? Porque encontraron inferencia razonable. También se determinó que los hermanos Lerma del ELN estaban allá en Puerto Rellena, estaban en Siloé, actuando contra la gente en Cali, contra los mismos que protestan y exigen la protección de los derechos humanos. La justicia lo que tiene que hacer es sacar a esos que violan esos derechos humanos de las calles. Y esa es la función de la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, eso incrementa los patrones de homicidio que se vieron el año pasado, con una diferencia, frente a Cali, frente a Medellín, frente a Bogotá. Bogotá tiene una tendencia de crimen por cada 100.000 habitantes que está entre 12, 14, 15 por cada 100.000 habitantes. Medellín 12, 13, 14. Ha venido bajando de forma muy impactante el homicidio en la ciudad de Medellín. Y Cali ha aumentado de una manera muy importante, 48, 50%, 50 muertos, 52 por cada 100.000 habitantes. Explicación: Cali es una anarquía criminal desde el punto de vista del manejo de la seguridad, por una razón muy simple. Porque es que ¿hay algún responsable? Yo le digo a los responsables que hay acá. Allá confluye en Cali la llegada de millones de ciudadanos de Venezuela que están pasando y están siendo también utilizados por estructuras criminales. Allá tenemos unas estructuras de Tumaco que ven a Cali como capital y se ubican en el distrito de Agua Blanca, donde se produce el 70% de la criminalidad en esa ciudad. Allá tenemos problemas con los chotas y los espartanos que bajan de Buenaventura. Allá tenemos problema del Cauca, de la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez y la Carlos Patiño. O sea, hay una confusión, confluyen elementos anárquicos de criminalidad en la ciudad de Cali que hace que la ciudad de Cali sea verdaderamente un laboratorio criminal para las organizaciones. Por eso hay que combatir a esas organizaciones judicialmente persiguiéndolas como lo hemos hecho. Medellín es distinto porque Medellín tiene acuerdos criminales en diferentes barrios de la ciudad de Medellín y lugares de la ciudad de Medellín. Y eso hace que bajen los índices también de criminalidad. Y el aumento de Bogotá, por supuesto, se deriva de lo que ocurrió también y lo que ha venido ocurriendo, donde hay zonas básicamente en donde se permite que los criminales estén y que nosotros hemos venido actuando también con severidad, judicializando. Lo que hicimos con alias 14 en el Portal de las Américas, lo que vimos en el Portal Suba, lo que vimos también frente a lo que ocurría en el Monumento de los Héroes. La Fiscalía General ha actuado allí y hemos esclarecido el 94% de los crímenes, homicidios en la ciudad, en las diferentes ciudades del país frente a los hechos que ocurrieron en ese terreno. Esos son los dos temas que yo quería abordar porque hay un tema urbano en Colombia y hay un tema territorial que, termino con esto, tienen puntos de contacto. A mí me leía dentro de uno de esos principios de oportunidad que yo tengo que firmar diariamente en el país,
en donde en uno de esos testimonios, una declaración, una persona que hacía parte del Clan del Golfo y que estaba participando en un proceso de delación con sus compañeros decía, le preguntaban, ¿usted hace parte del Clan del Golfo? Sí. ¿Y usted por qué delinquía en Medellín? Y dijo, porque nosotros tenemos unas sucursales de esas organizaciones nacionales allá dentro de las ciudades, es decir, una especie de filiales en donde trabajan la extorsión, el microtráfico y el sicariato. En las ciudades se llama microtráfico y a nivel exportador narcotráfico. ¿Qué es lo que produce y que genera y que alimenta toda esta criminalidad que estamos hablando? El narcotráfico, la minería ilegal. Son recursos inmensos que yo creo que es necesario también ver, porque podemos discutir en Colombia ampliamente sobre discursos, pero la realidad es tangible. ¿Sabe cuál es la realidad? La realidad es la siguiente: una tonelada de cocaína sale de Turbo y vale $5 millones y se vende en Ámsterdam en 65 millones de euros. Y Colombia produce 1.500, 1.600 toneladas año de cocaína. No estoy hablando de marihuana, solamente de clorhidrato de cocaína. El narcotráfico, la gasolina de toda esta criminalidad en el país. ¿Hay que negociar o no con el ELN? Bueno, yo creo que sin duda hay que encontrar una solución al problema con el ELN. Digamos, en este momento, por supuesto, condiciones para negociar con el ELN, por supuesto que no las hay. Pero sin duda es algo que hay que trabajarlo, hay que buscar esas condiciones, hay que trabajar en desescalar el conflicto con el ELN. Y voy a decir algo que sí, la verdad, claro que sí hay una diferencia de lo que está sucediendo con respecto a la frontera. Claro que hay una diferencia con el pasado, pero la diferencia con el pasado no es que el ELN esté al otro lado de la frontera, siempre han estado al otro lado de la frontera. La diferencia es que no tenemos relaciones con Venezuela. La diferencia es que tenemos que encontrar una manera para poder trabajar en los problemas severos que tenemos de control de la zona fronteriza, y eso no lo vamos a poder hacer nosotros solos y sin saber qué pasa al otro lado de la frontera. Eso no es ideológico, eso es una cuestión simplemente práctica. Y yo quisiera sí hacer una mención a lo que dijo el fiscal respecto de la tasa de esclarecimiento, porque yo no estaba hablando de las masacres, estaba hablando de la de homicidio, sencilla. Y la de homicidio, señor fiscal, pues sigue siendo más o menos la misma tasa de esclarecimiento, aunque no sé cuál es el estándar suyo de tasa de esclarecimiento. En el mundo, el estándar de una tasa de esclarecimiento es que hay una persona puesta en manos de un señor juez y con una decisión judicial sobre que esa persona es culpable o no, porque la presunción de inocencia sigue siendo algo, digamos, la Constitución de Colombia protege la presunción de inocencia de las personas, y una persona no es considerada culpable hasta que no se le declara como tal, y eso lo hace un juez. Entonces, en realidad yo no sé muy bien cuál es el estándar en las tasas de esclarecimiento. Y sí le voy a decir, en los últimos 20 años, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio? El gran cambio que ha hecho que logremos bajar los homicidios a los niveles que los hemos, es que hemos desmovilizado guerreros, es que se desmovilizaron 30.000 paramilitares, es que se desmovilizaron 13.000 personas de las FARC en los últimos 20 años. Claro que eso tiene un impacto, y hay estudios académicos que muestran claramente cuál es el impacto de esas desmovilizaciones en la reducción de los homicidios, pero la tasa de esclarecimiento de homicidios en Colombia sigue siendo más o menos la misma que tenemos hace 20 años. Ministro de Defensa, ¿ha crecido el ELN en los últimos meses, en los últimos años? ¿Se ha fortalecido? ¿Diálogo o no con este grupo subversivo? El único que en Colombia puede terminarse el diálogo con una organización narcotraficante o terrorista es el presidente de la República, y la línea de él ha sido clara. Con estos grupos narcotraficantes y terroristas no se negocia, se les vence, se les desmantela, y así ha sido el objetivo que ha trabajado nuestra fuerza pública. Es que uno no puede negociar con una organización terrorista que atentó contra estudiantes
de la Escuela General Santander. Uno no puede negociar con una organización terrorista que sigue con sus actividades de narcotráfico, cometiendo actos en contra de los colombianos en Arauca, como lo hemos visto la última semana, haciendo asesinatos selectivos. Y máxime cuando los cabecillas están del lado de Venezuela y en Cuba buscando hablar de paz, pero cometiendo actos terroristas en Colombia. Y sobre todo por lo siguiente, porque ¿qué es lo que hemos visto en las últimas semanas? Lo que encontramos en el computador de alias Uriel y alias Fabián es precisamente lo que ellos han denominado la despedida de Duque. ¿Qué quieren hacer con la despedida de Duque? Actos terroristas como el atentado en Puerto Rellena hace 15 días en Cali. Que quede claro esto, que ese atentado es la evidencia de lo que hicimos todo el año, que ellos infiltraron los puntos de bloqueo y a las líneas que operaban allí y estaban manipulando acciones. Ese comunicado del ELN ratifica lo que se había dicho de que estuvieron allí detrás de los bloqueos y el vandalismo, no de la manifestación pacífica como lo dice el señor fiscal. Y por eso lo que hacemos es combatirlos y que se ha venido disminuyendo el número de miembros de los grupos. Pues ya lo señalé, encontramos 15.000, hoy se ha logrado un conteo de 12.000 en esas 3 organizaciones. Aquí había 5 grandes organizaciones, grupos armados ilegales. Sigue el Clan del Golfo, sigue el ELN y sigue las disidencias de la FARC, pero han reducido en miembros y además hemos golpeado sus estructuras. El hecho de que estén fuera de circulación los cabecillas como Otoniel, como alias Joner, como lo que sucedió también con alias Fabián y todo lo que pasó del otro lado de Venezuela, les disminuye su capacidad, pero por supuesto sigue el narcotráfico y por eso es necesario combatirlos. Y ahora no les vamos a permitir que con ese plan que quieren hacer de amedrentar y atentados terroristas con el fin de forzar la próxima discusión en negociaciones al futuro, como siempre tratan de hacerlo, no se lo vamos a permitir. Por eso los combatimos y estamos dedicados a ello en la zona de frontera y especialmente contra el Frente de Guerra Urbano del ELN, que fue el que infiltró algunas de las líneas para cometer atentados terroristas, para cometer delitos y como lo señalaba el fiscal, solo el año pasado, 250 capturas de aquellos que cometieron actos criminales que pertenecían a las líneas o porque destruyeron el Transmilenio o porque destruyeron los sistemas de transporte público o los establecimientos comerciales o los CAIs o incineraron, como sucedió en el Palacio de Justicia allá en Tuluá. Por eso, esta es una acción contundente y sigue nuestra fuerza pública con el fin de desmantelar a esas organizaciones. Por supuesto, y yo creo que María Victoria señalaba un tema que a nosotros nos ha parecido vital y especialmente desde que llegué como ministro de Defensa lo hemos impulsado. Es claro que la desmovilización y la política de sometimiento tiene que ser efectiva. Solo entre octubre del año pasado y este año logramos impulsar no solo la política de desmovilización, sino de sometimiento, para que grupos, sobre todo de base, estos que están en las bases de esas organizaciones, se desmovilicen o se sometan a la justicia. Solo duplicamos el número de desmovilizados y sometidos entre el mes de octubre del año pasado y este casi 1.755, y yo creo que ahí hay una gran apuesta que también ha tenido el presidente Duque. Y finalmente quiero resaltar un tema que señalaba el fiscal y que me parece importante frente a esa nueva dinámica. Lo que hemos visto y lo que se reconfiguró es que hoy el microtráfico se convierte en el principal factor de violencia, de incremento de homicidios, de robo en las ciudades. Tenemos este plan que hemos lanzado, que es el plan 1000 contra el microtráfico. Se derribaron 127 ollas. Este año tenemos en ese plan ir detrás de los jíbaros, ir detrás de las estructuras que estaban desarrollando su actividad. Es que el Clan del Golfo estaba franquiciando, hacía exportaciones de coca por el Caribe y contrataba en Cartagena, en Medellín, a los grupos de microtráfico, los armaba, les entregaba armas para que actuaran como Clan del Golfo en las ciudades con un microtráfico con el cual le pagan a sus redes de apoyo, a las que trabajan para ellos. Y eso ha incrementado el crimen y por eso combatimos también el microtráfico con decisión. Este año más de 3.000 capturas de esas organizaciones. Este año se ha desarrollado una acción especial para derribar esas ollas de microtráfico que son los que generan un círculo del mal y de violencia en las ciudades. Uno va por los barrios de Bogotá, de Cali, de Medellín, le dicen, aquí hay una olla en microtráfico, ¿por qué no hacen nada? Porque alrededor de eso precisamente surgían esas acciones criminales que han incrementado la tasa de homicidios en alguna de estas ciudades. Fiscal, yo quiero insistirle en un punto que creo que se ha tocado acá en este panel, y es la impunidad. Y la impunidad en el sentido, si lo llevamos a la práctica, con la gente que le roban el celular, la gente que le roban su casa, la gente que le matan un ser querido, la gente que la roban, la asaltan y demás.
Y quiero llevar y poner como ejemplo, usted lo ha hablado estos días, del caso de Mauricio Leal, quien su hermano termina confesando que lo asesina a él y a su mamá, y usted sale, pues mostró una investigación rigurosa de varios meses, pero también le cayeron críticas muy fuertes de distintos sectores fiscal, donde decía la gente está muy bien, pero él es un famoso. ¿Qué pasa con mi investigación por un robo? ¿Qué pasa con la investigación por las muertes de los líderes sociales? ¿Qué pasa con esas otras investigaciones, fiscal? Por favor. Bueno, mire, sobre esto hay que decir lo siguiente. Nadie está conforme con el trabajo de las instituciones públicas en este país. Se volvió un deporte nacional querer acabar la justicia, querer acabar las cortes, querer acabar el ejecutivo, el legislativo, el judicial. De verdad que es mucho más interesante ubicarse por fuera y decir que nada funciona para transformar, entre comillas, nuestras sociedades. La verdad de todo esto es que por supuesto que hay problemas en las diferentes entidades. Eso no significa que no se hagan las cosas o que no hayan errores o que no se logren las tasas de esclarecimiento que se pueden tener en otros países no latinoamericanos, porque Colombia lidera en América Latina lo relativo a la administración de justicia. Por ejemplo, concédanme una, los feminicidios, en donde hoy tenemos el 95-96% de esclarecimiento de los feminicidios en el país. En México está por debajo del 10%. Entonces, por supuesto que existen aspectos que implican que haya mejoras. En Colombia hay 1 millón de denuncias anuales, de las cuales casi 400.000 denuncias no tienen victimario, no tienen cámara, las ciudades no tienen cámaras para detectar en los lugares donde hay mayor inseguridad, no son visibles. Y hay una dificultad investigativa, porque recuerde usted que la Fiscalía no es solo el actor en la investigación, también está la misma policía, está la actitud de los alcaldes que tienen que invertir en seguridad dentro de sus ciudades para que pueda haber una correlación con la justicia, y eso se presenta, por supuesto, en una multiplicidad de casos. Pero la priorización que se ha hecho en la Fiscalía General de la Nación es tratar de mejorar frente a lo que existía. El caso de Mauricio Leal es un caso muy bien hecho, y no fue porque era una persona pudiente o no pudiente. ¿No era porque era un famoso? Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Es un caso como los casos que hemos resuelto, como el caso de Ana María Castro, que logramos en tiempo récord una sentencia anticipada. ¿O es que Ana María Castro era una niña famosa que terminaron asesinando y que logramos en pocos meses lograr una sentencia condenatoria? ¿O estamos hablando de que la señora Juana María Perea, la lideresa en el Chocó, era una mujer famosa y logramos en tiempo récord en Nuquí, logramos la sentencia anticipada? ¿O estamos hablando de que es una niña famosa, la niña en Vera, que fue violada por unos soldados en la zona en la frontera entre Risaralda y Chocó, y logramos sentencia anticipada? ¿O estamos hablando de famosos, el caso de los niños que fueron asesinados en los Cañaduzales y que logramos la sentencia? Estamos hablando famosos, el caso de Samaniego, el caso del Tambo, donde mataron unos reinsertados. No estamos hablando de casos de famosos, estamos hablando de colombianos, pero aún así, tengan recursos o no tengan recursos, soy colombianos, o es que les quitamos también la ciudadanía a unos y otros por tener o no tener en este país. Este es lo grave que está ocurriendo en Colombia, que la gente también siente, tanto unos como los otros, que les corresponde la justicia. No, la justicia le corresponde a todos los colombianos. Es lo que hemos tratado de hacer desde el punto de vista de las cifras. Frente al tema de las tasas de homicidio que hablaban hace un momento, doctora Llorente, usted plantea que efectivamente se han desmovilizado todos estos grupos. Yo estoy de acuerdo con usted. Se han desmovilizado y eso ha ayudado a que las tasas históricas de homicidio se hayan resuelto. Pero hay más que eso, hay más que eso, hay más que eso.
Hoy los ciudadanos colombianos son mejores que los ciudadanos que estaban en los años 90, porque hemos tenido Constitución del 91. El presidente Santos, por ejemplo, fue un presidente que hay que atribuirle cosas como el acuerdo de paz, pero también hay que atribuirle otras cosas como la inversión que se hizo en diferentes programas. Uno no puede decir que solamente por desmovilizar a un grupo uno reduce las tasas de civilidad. El presidente Santos hizo una gran tarea, el presidente Uribe hizo una gran tarea, el presidente Pastrana hizo una tarea también importante. O sea, cada persona en este país le ha puesto un grano de arena para que dejemos de ser el país de los 90 muertos, 80 muertos por cada 100.000 habitantes. Algo pasó en Medellín para que en Medellín hubiéramos logrado no solamente la desmovilización de gente, sino que la gente cambiara unos parámetros de violencia por unos parámetros de civilidad. Somos mejor sociedad a pesar de los problemas que tenemos. Yo prefiero decir, trabajamos sobre problemas, pero tenemos una visión de país que nos permite configurar este país de aquí a 20, 30, 40 años sobre la base, claro, de que la seguridad tiene que garantizársele a la gente la vida, tiene que garantizarle la justicia, pero somos, digamos, mejor sociedad y creo que en eso podríamos coincidir. Y el esclarecimiento, mire, si a mí me están atribuyendo lo que hace también toda la rama judicial del poder público, pues entonces el debate ya no es sobre lo que haría la Fiscalía General, sino toda la rama judicial, y podríamos hacer un debate distinto y habría que invitar a los presidentes de las Cortes, al Consejo Superior de la Judicatura, a los diferentes actores de justicia, a los jueces, etcétera. La tarea que yo planteo es analizar lo que ha hecho esta entidad, la Fiscalía, que es la que represento, y nosotros tenemos una tarea y es mostrar el esclarecimiento. ¿Qué es esclarecimiento para nosotros? Que además está en parámetros internacionales configurado a través del estudio y de las estadísticas que desarrolla la Dirección de Política Pública de la Fiscalía General de la Nación. Orden de captura solicitada ante el juez, materialización de la orden de captura ante el juez, solicitud de medida de aseguramiento ante juez de garantías, que es respaldada por una decisión judicial provisional, por supuesto, porque no es sentencia, que nos permite mostrar lo que significa una tasa de esclarecimiento y al mismo tiempo mostrar cómo se está planteando esa situación. Lo que pasa es que el sistema acusatorio tiene un sistema de embudo. La Fiscalía va rápido hasta un punto y luego entramos en un embudo que impide o que genera que en el sistema pasen 6 meses y se pida entonces… Ya van resolviendo los jueces. Claro, hay vencimiento de términos, sí. Entonces termina la persona en la calle o buscan la prescripción contrario a esto. Por eso el caso de Mauricio Leal, a propósito de lo que usted me planteaba, y por eso es un caso interesante, porque logramos sentencias anticipadas, porque es que el sistema acusatorio es un sistema negocial, no se lo inventa el fiscal general, está en la ley. Es negocial. ¿Qué significa? Que yo entro a negociar para efectos de poder lograr un resultado pronto y rápido, o con sentencia anticipada a partir de un preacuerdo, o con sentencia anticipada a partir de o se busca un principio de oportunidad por parte de la Fiscalía. Entonces, yo lo que digo es, si es un debate sobre justicia en término amplio, vale, cabe. Si es un debate sobre la labor de la Fiscalía, pues hemos mejorado, como ha mejorado Colombia, como ha mejorado las instituciones colombianas. Cuando yo decía, Jairo, hace unos días, que con los criterios de hoy hubiésemos podido resolver casos anteriores, pudo sonar… De Colmenares, que también se le vinieron encima. Es que siempre se le vienen encima a mí, o sea, yo estoy acostumbrado a que se vienen encima. Pero ahí habló el propio papá de Colmenares. Sí, por supuesto, y hay gente que tiene derecho a hablar todo el mundo tiene derecho a hablar. Pero más allá de eso es lo siguiente, ¿qué quería yo decir con esto? Quería decir, con el compromiso hoy de manejar escena criminal que hoy tenemos en la Fiscalía rápido, porque es que este caso, como otros casos, tienen un trasfondo de una línea de contacto directa donde todos sabemos en la Fiscalía a qué le corresponde a cada uno. En el caso de Mauricio Leal, nosotros nos demoramos un día en tener un control de escena absolutamente claro que nos permitía avanzar. En el tema de los otros casos que se han venido presentando en el país,
muchas veces la escena se deja al garete y en 15, 20 días aparecen ya las autoridades o aparecen tardíamente y se pierde la evidencia. Claro, hoy tenemos tecnología de punta que nos permite resolver los casos rápidamente. Sí, permítame, fiscal, que ya están diciendo que se está acabando el tiempo. La vi con ganas de contestarle al fiscal rápidamente. No le quiero, no, yo Sobre digamos… las cifras de impunidad, vamos. No me voy a, no, yo creo que ya, pues está claro, yo entiendo muy bien cómo entiende él el esclarecimiento y pues sigo teniendo como dudas sobre eso y que eso es real. Digamos, porque lo importante es que cuando se esclarece un caso es que logramos que la persona que cometió eso o el grupo que cometió eso se desarticula o esa persona se separa de la sociedad para que no siga cometiendo homicidios. Y eso no es lo que pasa en nuestro contexto, eso no es lo que está pasando realmente. No, yo quisiera decir una cosa que me parece simplemente rápido, estoy de acuerdo con el fiscal en que si Colombia es hoy en día un país muy distinto, y en todo nivel, digamos, tenemos instituciones más fuertes, todo eso es real. Y tenemos una sociedad, digamos, mucho más activa, mucho más demandante, todo eso es real. Pero lo que sí hay unas cosas que han cambiado es, por ejemplo, lo que decía el fiscal en términos de la percepción ciudadana sobre las instituciones. Pero hay diferencias. Por ejemplo, a la institución justicia en general, no estoy hablando de la fiscalía, en general le va pésimo, no solamente a nivel nacional, pero si uno va a las zonas más afectadas por el conflicto, es de lejos la peor institución calificada por la sociedad cree que aquí no se le resuelven los casos ni la justicia está al servicio de ellos. Pasa lo mismo con la fuerza pública, ha habido un deterioro muy grave de la percepción ciudadana sobre la fuerza pública. Eso tiene una relación directa con la percepción de inseguridad en el país. La percepción de inseguridad no solamente tiene que ver con asuntos objetivos de que está incrementándose el nivel de los delitos, sino que tiene que ver mucho con la percepción de la gente de si esas instituciones los están protegiendo o no. Y lo que está viendo la gente a nivel nacional, lo dicen las encuestas a nivel nacional y a nivel de las zonas más afectadas por el conflicto, lo dice una encuesta reciente que publicó Naciones Unidas, que yo creo que hay que leérsela con mucho cuidado. La gente no cree que las instituciones están ahí para protegerlo y eso es algo en lo que hay que trabajar, hay que construir esa legitimidad, porque o si no, se le está dejando el espacio a los actores criminales para que sigan actuando. Permítame muy rápidamente, ministro de Defensa, yo quiero que usted le hable a la gente del común. La gente dice, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de que me roben, tengo miedo de que me maten, tengo miedo, prefiero estar en la casa, mire lo que le está pasando a la familia y todo. Por favor, usted como ministro de Defensa, ¿qué piensa? ¿Qué van a hacer para que la gente no tenga este miedo? Jairo, somos absolutamente conscientes que el desafío en seguridad es una de las principales responsabilidades y aquí pueden tener la certeza todos los colombianos que no cederemos ni un espacio a estos grupos criminales, ni a los grupos narcoterroristas, ni a las bandas delincuenciales en las ciudades para que sigan actuando en contra de la tranquilidad y la seguridad. Y allí donde hemos actuado se han tenido resultados. Estuvimos del lado de los ciudadanos cuando quisieron bloquear a Colombia o vandalizar a Colombia y se restauró el orden y la tranquilidad. Ha estado nuestros soldados y policías del lado de los ciudadanos cuando en aquellas épocas se quiso a través de acciones terroristas doblegar a Colombia y finalmente esos grupos fueron reducidos. Y en estos momentos que en zonas difíciles y que están pasando en las ciudades, la fuerza pública estaba acá. A pesar de la situación de reconfiguración criminal el año pasado de homicidio, nos dedicamos día y noche con la policía, con los alcaldes, con nuestro ejército a reducir las tasas de homicidio y hemos venido avanzando. Eso no quiere decir que hoy estamos en una situación absolutamente tranquila, por el contrario, sabemos que es necesario hacer todos los esfuerzos y no descansaremos hasta restaurar en esas zonas y en esos sitios la seguridad, pero también tenemos un propósito, ganarnos la confianza de la ciudadanía. Y precisamente, como lo señalaba María Victoria, aquí hemos tenido en el último año y medio un esfuerzo muy importante, por ejemplo, de transformación de la policía. Hoy sancionó el presidente 2 leyes vitales para la transformación de la policía, que nos van a permitir tener 160.000 hombres con mejores competencias en el uso de la fuerza, en respeto de derechos humanos, en procedimientos policiales, en mejores bonificaciones asociadas a la excelencia para tener mejores policías, más ciudadanos y más policías.
33.000 hombres de nuestra policía, que es el pie de fuerza que piden, están siendo desplegados. Desde el año pasado, este año se incorporarán 10.400, de modo que lleguemos a todas las ciudades para poder dar garantía y tranquilidad enfocados en la investigación judicial. Queremos mejorar para tener más procedimientos y más transparencia, un nuevo régimen disciplinario de la policía, para que logre, por ejemplo, que haya trazabilidad frente a las denuncias, que no haya impunidad, cero tolerancia con aquel que deshonre el uniforme y que el ciudadano cuando coloque una denuncia pueda hacer trazabilidad hasta que se solucione y se dé respuesta a esa denuncia ciudadana y que también el policía tenga derecho al debido proceso. Y finalmente una ley que es vital para lo que le duele a los ciudadanos. Sabemos que hay algunas quejas que se nos dieron el año pasado, nos decían, ¿por qué la policía captura al ladrón y al día siguiente lo vemos otra vez robando en Transmilenio celular? La nueva ley de seguridad ciudadana que se firma hoy va a lograr que esos reincidentes se queden en la cárcel mientras que los judicialicen y no salgan a seguir delinquiendo. La nueva ley de seguridad ciudadana que también hemos impulsado y que aprobó el Congreso de la República tipifica delitos mucho más graves como el uso del arma blanca para robar o para cometer este tipo de delitos, que no se permita la destrucción de un Transmilenio, del mío en Cali, y que no pase nada, sino por el contrario tengan más instrumentos, los fiscales, los jueces y los policías, para poder capturar y que la hace, la paga, como dice el presidente Duque. Y por supuesto, eso debe dar más tranquilidad, pero pueden tener la certeza los ciudadanos que todos los días los soldados y policías de Colombia, a pesar de tantas dificultades y de los retos que enfrentamos en seguridad, están dedicados con toda su disposición, su voluntad y con ese coraje de restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad en todos los rincones de Colombia. Y por supuesto no vamos a permitir que esos símbolos del mal quieran seguir amedrentando. Así como se capturó y se neutralizó a alias Johnny y a alias Otoniel y a alias Uriel y a alias Fabián, no vamos a permitir que tampoco ni el jíbaro en la esquina ni el que roba en Transmilenio sigan por ahí andando, y por eso ya tenemos mejores instrumentos para actuar, como ha sido la disposición de los últimos meses y en las que hemos trabajado para seguir en la defensa de los colombianos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, María Victoria. Muchas gracias por acompañarnos. Señor fiscal, una cosa pero muy rápido. Esta mañana tuvimos aquí el debate presidencial y uno de los candidatos, Juan Manuel Galán, está proponiendo crear como un bloque de búsqueda contra la corrupción. ¿Usted qué dice? Ya existe en la Fiscalía General de la Nación una Dirección Nacional Anticorrupción, que es una dirección nacional que tiene un impacto muy importante en el país. Más de 10.000 sentencias hemos logrado en los últimos 2 años. Además está compuesto por un grupo muy importante de fiscales que además han venido siendo fortalecidos en las diferentes normas que se han venido expidiendo. Pues básicamente el mensaje es positivo de que hay que seguir luchando contra la corrupción. Pero no crear otro bloque de búsqueda, otra institución para combatir eso. No, porque ya existe. Es que lo importante de estos asuntos es que las instituciones pues tienen que ser básicamente analizadas para estos debates y saber qué existe y qué no existe, para saber que las propuestas pues tengan coherencia o no. Bueno, muchas gracias, señor fiscal. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y a todas las personas que nos acompañaron a través de todas las redes de Semana. Buena tarde.